Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Bueno, el día de hoy vamos a ver el libro de Ruth. Ya habíamos visto la semana pasada el libro de jueces y estuvimos hablando de que la época de los jueces, el periodo de los jueces fue una época difícil, fue una época fuerte, donde el pueblo pecaba, se iban en pos de dioses ajenos, estaban rodeados de culturas diferentes, de dioses diferentes, de forma de actuar diferente, de muchas culturas, y entonces ellos se iban y pecaban como pecaban esos otros pueblos, por eso prevaricaban contra Dios. Dios mandaba a un juez, bueno, ellos se quejaban, Dios los escuchaba, Dios mandaba a un juez, el juez los liberaba, el pueblo descansaba, pero una vez moría el juez, el pueblo volvía y se olvidaba de Dios y volvía y pecaba de nuevo y se formaba un círculo vicioso. Hablamos hace 8 días que teníamos 12 jueces en el libro de jueces, que el último juez fue Sansón, ¿sí se acuerdan? Sansón, el hippie de pelo largo. Ok, Sansón fue el último juez, que fue el 12º juez en el libro de los jueces. Y nos decíamos también que en el orden cronológico tendría que seguir primer libro de Samuel. Pero obviamente tenemos que hablar de Ruth, en nuestras Biblias está Ruth, y obviamente Ruth se desenvuelve en la época de los jueces. De hecho, el primer versículo del capítulo 1 dice que era el tiempo de los jueces. ¿Sí? De eso habla el versículo 1 del capítulo 1, dice que en los tiempos de los jueces había un hombre de la ciudad de Belén, ¿cierto que sí? Él se llamaba, ¿cómo, hermana? Hubo hambre en la tierra, en los tiempos de los jueces, ¿cierto? No, o en los tiempos de los jueces hubo hambre en la tierra. Gracias, hermana. Y empiezan a hablar del Imelec, ¿cierto? Es lo que empiezan a hablar. Bueno, pero para que tengamos un paneo general así del libro rápidamente, entonces vamos a ver el autor y la fecha. Entonces, el autor es desconocido. Y pues si el autor es desconocido, pues la fecha también es desconocida, obviamente. Hay una tradición rabínica que sostiene que el libro fue escrito por Samuel, que fue escrito por Samuel por allá en el siglo IX. Entonces ellos creen que posiblemente sea eso, o que posiblemente sea escrito por Samuel, debido a que al final del libro de Ruth aparece la genealogía de Ruth hasta donde llega hacia David, mejor dicho. Entonces, si habla de David, pues no pudo haber sido escrito en el momento en el que pasó, porque está hablando 3 generaciones más adelante. Entonces, se sostiene que la tradición rabínica cree que fue Samuel el escritor. Sin embargo, también hay, bueno, la crítica cree que la tradición oral se guardó y el libro fue escrito hasta después del exilio, por allá en el siglo V, antes de Cristo. Pero, pues, realmente no lo sabemos muy bien. Bueno, en hebreo, ya ustedes saben, en hebreo se escribe de esta manera, que quiere decir Ruth. Esto es una R, esto es una E, perdón, una U y una T. Para los que no saben, el hebreo se lee al revés, de derecha a izquierda. Esto es una R, una U, una T, Ruth. Y esto es en griego, que también es Ruth. Esto es una R, esto es una O, esto es una U y esto es como una TH. Entonces sería Ruth en este caso. Y de esa manera aparecen en los escritos antiguos. Obviamente en la Tanaj aparece así en hebreo y en la Septuaginta aparece de esta manera en griego, Ruth. Y pues tiene el nombre del personaje principal. Ahora, este libro tiene 4 capítulos, es muy corto. Sin embargo, creo que este fue uno de los libros, mejor dicho, yo tengo algo particular con Ruth y es que este es el libro que tiene el hebreo más fácil de todos y entonces yo lo traduje en Baxter del hebreo al español y lo tengo metido en el corazón. Este libro yo lo tengo metido en el corazón, aparte porque tiene una historia muy bonita, muy, muy bonita, es una historia súper bonita y tiene un contenido teológico que ustedes no se imaginan. O sea, nos podríamos quedar hablando el resto del año de este libro si de verdad nos metiéramos bien a la profundidad del libro. Tiene 4 capítulos nomás, es una obra de arte teológica y habla acerca del sufrimiento y de la recompensa del justo. Y ustedes van a decir, bueno, pero Job también habla de lo mismo, pero ahorita se van a dar cuenta de algo diferente a lo de Job. Y habla de 3 personajes, tiene 3 personajes muy importantes, sus 3 personajes principales son Noemí, que es una viuda, Ruth, que es una moabita, y Boz, que es un agricultor. Y tienen una particularidad cada uno de ellos, que es bien extraña, y es que Noemí es una viuda. Y ya sabemos, en clases anteriores hemos visto que las mujeres viudas eran tenidas como personas no bendecidas por Dios, porque estaban solitas en el mundo. Ruth era moabita, y si ustedes se acuerdan, Moab era un país diferente a Israel, y eran enemigos de Israel. O sea, es como, bueno, ¿cómo? Idólatras, sí. Pero digamos, bueno, Colombia no tiene enemigos, países enemigos. Pero haga de cuenta que, digamos, es como, bueno, no sé, no me quiero meter en problemas. Pero haga de cuenta usted que hay un país que tiene enemigos de otro país, que iba a decir Estados Unidos y Rusia, pero tampoco son como enemigos. Pero sí, haga de cuenta que son enemigos, no se pueden ni ver. Mejor dicho, unos eran hinchas de Nacional y otros de Millonarios, digamos, algo así, no se podían ni ver. Y entonces, obviamente usted se imagina, por ejemplo, que todos somos de Millonarios y llega uno de Nacional aquí con una camiseta, pues no va a ser muy deseable por nosotros esa persona, ¿cierto? Obviamente todo el mundo la va a querer hacer como loco, mire, llegó una moabita, no la queremos tener. Y la otra particularidad es Boz, que Boz es un agricultor y es un hombre adinerado. O sea, ¿qué puede salir de este cóctel de personajes que tenemos aquí metidos de una persona que es viuda, o sea, que no tiene el favor de Dios, de una persona que es moabita, o sea, que nadie la quiere, y un hombre rico? Qué extraño. Es muy extraño. Pero bueno, vamos a ver el bosquejo. Entonces, el bosquejo, como ya dijimos, tiene 4 capítulos. Y en el primer capítulo está hablando de Elimelec y su familia que se van a Moab. Como leía la hermana Sandra, dice que había una hambruna fuertísima en esa época, en la época de los jueces, dice. Y Elimelec, que era de Belén, de Judá, él dice, no, yo me voy.
me voy más bien, y pues cerquita está Moab, y en Moab sí hay comida, entonces vámonos, nos vamos para Moab, cruzamos el Jordán, porque había que cruzar el Jordán, cruzamos el Jordán y nos vamos a vivir allá, porque no hay otra opción, o sea, aquí estamos aguantando hambre, entonces vamos a mirar si encontramos, a ver si podemos pasar el río Bravo y llegamos a tierras más fértiles, ¿cierto? Allá por el Eagle Pass. Ok, entonces ellos viajan, va Elimelech, va Noemí, que es su esposa, Mahlón y Kelión, que son sus dos hijos, y llegan a Moab, ¿sí? Bueno, pero yo me estoy adelantando. Ok, el segundo capítulo, Ruth trabaja para ayudar a Noemí, en el tercero, Ruth pide ser redimida por vos, y en el cuarto está el desenlace de la historia. Ahora sí, dice que estaban en la época de los jueces, eso ya lo hablamos, viajaron a Moab, no era muy largo tampoco, o sea, desde ahí, desde Belén hasta Moab, eran como unos 60, 80 kilómetros aproximadamente, y pues eso en avión fue un pasito nomás. Ok, ellos llegaron allá, y resulta que en el capítulo 1, Elimelech, que era el padre de familia, el hombre que llevaba la carga de la familia, se muere. Y ahí queda viuda Noemí. Sin embargo, bueno, Noemí pues tiene sus dos hijos que le ayudan, responden por ella, están al pendiente. Y ahí se viene el capítulo 2. Mahlón y Kelión conocen dos mujeres moabitas y se casan en Moab. Mahlón se casó con Ruth y Kelión se casó con Orfa. Muy bien. Entonces, después de que ellos se casan, dice que ellos vivieron aproximadamente 10 años en la tierra de Moab. O sea, tampoco fue así como tan rápido. Ellos vivieron 10 años en la tierra de Moab. Seguramente prosperaron, les fue bien. Si no les hubiera ido bien, no se aguantan 10 años, se devuelven, ¿cierto? Entonces, seguramente prosperaron, les fue bien, estaban tranquilos, no tenían problemas, se casaron. O sea, la vida era color de rosa. Llegamos, somos extranjeros en otro país, podemos trabajar, tenemos nuestra comida, conseguimos esposas, tenemos familia, todo está bonito. Y pum, se muere Mahlón. Y pum, se muere Kelión. Y queda la pobre Noemí sola con sus dos nueras. Entonces Noemí dice, oiga, yo escuché que Dios visitó nuestra tierra y ahorita hay pan. Ahora hay pan de nuevo en Judá. Entonces yo voy a coger todas mis cosas y me voy a devolver para mi ciudad, porque yo qué hago acá, soy extranjera, ya no tengo hijos, no tengo a quien va a responder por mí, por lo menos allá tengo familia, allá tengo conocidos, yo soy de ese país, me voy a ir para allá y voy a empezar a trabajar de nuevo, a ver qué puede pasar conmigo. Y detrás de ella se fueron Ruth y Orfa. Cuando ellas iban en camino, Noemí les dice, venga, no, o sea, ¿acaso tengo yo hijos que les pueda dar o ustedes van a esperar mis hijos? Yo no les puedo dar más hijos. Devuélvase cada una a la casa de su madre. De buena manera, ¿no? Porque eso soy yo. Devuélvase cada una a la casa de su mamá. Para que no se oiga raro. Devuélvase cada una a la casa de su mamá. Y porque yo no tengo más hijos para darles. O sea, realmente yo no puedo darles hijos. No tengo cómo hacer para que ustedes vivan felices. Exacto, no tengo marido. Empezando, me toca conseguir marido para poder tener hijos y toca esperar a que crezcan. Entonces ya no puedo darles hijos. Entonces devuélvanse para donde sus padres, cada una de ustedes. Entonces Orfa, ni corta ni perezosa, y pues sí, yo sí me voy para la casa, pues a la final, que me voy yo por allá para Belén, un pueblito chiquito, eso que no tiene nada. Entonces yo me vuelvo para mi casa. Pero Ruth sí se quedó con Noemí. Le dijo, no, yo me voy a quedar contigo. ¿Cuál es la frase característica de Ruth cuando le dijo eso a Noemí? Exacto. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú habites, habitaré yo. Tu Dios será mi Dios. Y tu pueblo será mi pueblo. Y con eso le respondió Ruth. Y le quiso decir, mejor dicho, yo como una garrapata. Yo soy su tatuaje. No me le voy a despegar. Haga de cuenta, pues, que yo soy un lunar. Yo no me lo voy a despegar. Voy a estar ahí siempre, siempre con usted. Es la frase característica de Ruth. Y Ruth se va, entonces, con Noemí. Ahí están despidiendo a Orfa, ni siquiera da la cara. Ok, Ruth se queda con Noemí. Después en el camino, ella cuando va entrando, la gente empieza a saludarla. Yo no sé si ustedes se acuerdan. La gente empieza, hola Noemí, todo el mundo la reconoció. Y ella dijo, no, ya no me llame más Noemí. Porque Noemí en hebreo quiere decir dulce. Entonces ella le dijo, ahora llámame Mara, que quiere decir amargo. Porque me fui con las manos llenas, me fui con todo, y Dios me devolvió vacía. Eso fue lo que dijo ella. Entonces ella pide que le cambien el nombre. Bueno, no pide, se lo cambió ella misma. Ok, ahora yo quiero que ustedes analicen la dificultad del final de este capítulo. Ya lo hablamos, ¿no? Es una mujer viuda, que si es una mujer viuda, pues obviamente es porque no tiene el favor de Dios. Yo no sé si ustedes de pronto han visto una persona así que es muy pobre, digamos una persona que está por ahí, un viejito, a uno que le da tanto pesar, ¿no? Un viejito para ir pidiendo plata, llevado del berraco, del bulto, para los que están en otros países que berraco no es grosería aquí. Ok, que están llevando el bulto, que están mal y uno los ve todos suciecitos pidiendo plata y uno dice, ay, qué pecado el viejito, ¿cómo habrá sido? Si está así es porque debió haber sido una mala persona. ¿Lo decimos o no lo decimos? Eso. Entonces, si uno ve llegar una viuda y uno dice, se fue con marido, se fue con dos hijos y está llegando sin nada y sola, ¿cómo se habrá portado? Sí, exacto, falta de fe, eso sí, es que no está yendo a la iglesia seguido. En plena pandemia ya en Baxter tuvimos un compañero que dijo que pues, el devocional dejó de ser obligatorio en esa época y entonces pues ya uno iba cuando uno quería, no porque no todos los días, ¿cierto? Y entonces él después en una reunión dijo, después no vengan aquí a pedir oración porque ni siquiera son capaces de venir al devocional.
Entonces, algo así, ¿no? Es como que, sí, pero ahorita sí viene a pedir oración acá, ahorita sí viene a pedir ayuda, sabiendo que si Dios no la respalda es porque no ha sido una buena persona. Seguramente esas eran las palabras con las que juzgaban a Noemí. Dicen, mire, o sea, ¿cómo es posible? Nosotros nos quedamos acá, nosotros aguantamos la hambruna y ahorita estamos prosperando. Esta salió a correr, huyó para donde los enemigos, preciso para Moab, y viene con una moabita, aparte de todo, o sea, viene con una moabita y viene sola. Eso es porque esta mujer, eso están malos pasos. Eso se devolvió para el mundo, seguro. Eso andan malos pasos. Y empezarían a juzgarla seguramente. ¿Ustedes se imaginan la dificultad tan horrible que tenía que estar pasando Noemí en ese momento? Exacto, perder 3 familiares, llegar con la cola entre las patas, sin nada. Aparte con una persona extranjera, llegar a mirar a ver qué hacía. Y ahí arranca el capítulo 2. Y es que tienen que buscar comida, porque no tienen a quién recurrir, no tienen qué hacer. Entonces Ruth, como no era ninguna dormida, ella dijo, ok, yo tengo que ir a conseguir comida para mi suegrita linda, ¿cierto? Es como muy surreal esta historia. No, sí hay nueras que quieres mucho a la suegra. Ok, porque hay suegras que se hacen querer. Yo quiero mucho a mi suegra, suegrita. Entonces, resulta que, entonces Ruth le dice a Noemí, le dice, ok, hay que ir a buscar comida. Hay que ir a buscar comida. Entonces yo voy a ir a espigar. Deme permiso, o sea, ni siquiera le dijo, yo voy a ir. Usted no puede mandar en mí, usted solamente es mi suegra, no es mi mamá. Le dijo, no, dame permiso para yo ir. O sea, ya no la veía como una suegra, la veía como una mamá. Estaba pidiendo permiso para ir a espigar, o sea, para ir a hacer algo bueno para las dos. Entonces, yo no sé si ustedes conocen ese término de espigar. Yo, por ejemplo, en Anserma, yo viví en Anserma Caldas un tiempo. Aquí casi todos son extranjeros, no conocen Anserma Caldas. Pero bueno, en un pueblo, por allá. Y por allá se sembraba frijol. Ese frijol bola roja del grandote. Y entonces, a nosotros nos dejaban ir a espigar ese frijol, digámoslo así. Y es que cuando pasan los que cogen el frijol, a veces se queda frijol colgado porque no lo ven o se queda regado en el piso. Se cae. Entonces, cuando ellos pasan, recogen toda la cosecha, después pasa uno detrás recogiendo lo que ellos no cogieron o lo que se les cayó al piso. Y alcanzaba uno a recoger buen frijol pues, para comer, obviamente. Y eso fue lo que fue a hacer Ruth. Ruth iba detrás de los segadores, detrás de los que cosechaban, espigando. Todas las espigas que se habían caído, ella las recogía, las metía en su canasto, o lo que quedaba por ahí, ella lo recogía y lo metía en su canasto. Entonces ella se fue a un campo cercano. Y en ese campo, ese era el campo de un hombre que se llamaba Boz. Boz era un pariente cercano de Elimelech, o sea, familiar de Noemí, en tal caso. Dice la Biblia que era un hombre de carácter noble. Entonces, cuando él se da cuenta y habla con Ruth, entonces ella le cuenta pues su historia, él ya sabe quién es, de quién se trata, a quién viene ayudando, y él se maravilla de ella. Y dice, oiga, esta mujer es una muy buena mujer, porque hubiera podido haberse ido y dejar a Noemí sola. Sin embargo, fue fiel a su suegra. Y ahorita está viniendo a trabajar por ella, está viniendo a conseguir comida para ella. Entonces él habló con los segadores y les dijo, mire, no la molesten. Exacto, como era extranjera, también la podían sacar y decir, uy, no, venga, usted de aquí no la queremos, váyase de aquí, cualquier cosa. Aparte, bueno, él le dice, mejor dicho, a todos sus segadores, no me la molesten. Y cuando estén comiendo, la invitan a comer también. Y cuando estén dando agua, pues la llaman y le dan agua también, aparte de todo. Y aparte de todo, dejen caer algunas espigas y dejen más en la matica para que ella pueda recoger más. Y uno dice, oye, el boss se las traía con ella. ¿Cierto que sí? Eso, desde que se las traía. Eso. Así como Daisy conmigo. Pero resulta que este boss estaba cumpliendo con una norma que había en las leyes de Israel. Deuteronomio capítulo 24, versículo 19 dice, cuando segares tu mies en tu tierra y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla del extranjero o del huérfano o de la viuda. Uy, pues, esa lectura mía. No volverás a tomarla del extranjero o del huérfano o de la viuda será, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos. O sea, vos sí era un buen hombre, era noble y posiblemente también le gustó Ruth, no lo sabemos, pero estaba también cumpliendo con una ley que había en la ley de Israel. Estaba cumpliendo con esta norma. Él incluso, ¿qué pasó? Él incluso le dice a Ruth que estaría pidiendo a Dios por ella, porque él le dice, bendita seas tú que estás ayudando a tu suegra. Entonces, la está también bendiciendo. Y después llega Ruth y le cuenta, no, dije yo Ruth, después llega Ruth y le cuenta a Noemí, mezclé a Ruth con Noemí, llega Ruth y le cuenta a Noemí y le dice, mire que es que yo estuve, así como hablan las mujeres cuando se encuentran, dice, ay, yo creo que se amanecieron, mire que yo llegué y estaba espigando y toda la cosa y me encontré con un hombre que se llama Boz, y entonces Noemí ahí mismo se emocionó y dijo, ¿Boz? Ese es pariente cercano, él puede redimirte por la misma ley que existía. ¿Cuál era esa ley? Se llama la ley del levirato. Y la encontramos en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Y dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá,
Mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. Y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Entonces era una ley. El levirato era una ley. Si yo llegara a morir y no tuviera hijos con Daisy, pues se friega porque no tengo hermanos. Pero si yo tuviera hermanos, pues tendría que casarse con mi hermano, el que me sigue, no el menor, sino el que me sigue, para poder tener hijos con él. En dado caso que yo fuera un hermano menor, pues tendría que ser mi hermano mayor el que tiene un hijo con ella, porque mi nombre no puede desaparecer de Israel. Entonces, él le hace un hijo a ella, pero ese hijo es mío. Sí, yo sé que es confuso, pero en ese orden de ideas, ese hijo no le pertenecería a él, sino que me pertenecería a mí muerto, porque es mi apellido para levantar mi casa, para levantar mi nombre, para que siga mi nombre vivo en Israel. ¿Sí? Por eso, si solamente hubiera muerto Mahalón, pues a Kelión le hubiera tocado la responsabilidad de quedarse con Orfa y con Ruth al mismo tiempo. Pero como también murió Kelión, pues entonces ellas dos quedaron así. Ahora, entonces ellos tenían que buscar, como ya no hay hermanos y tampoco está el papá, entonces ¿qué hacemos? Entonces tenemos que empezar a buscar el pariente más cercano, un primo, un sobrino, un abuelo, lo que haya, pero que sea lo más cercano, porque esa persona tiene la responsabilidad de hacer un hijo con Ruth para que la descendencia de Malón siga hacia adelante. El pariente más cercano tenía que casarse con la viuda. En dado caso pues, de estar soltero, ¿no? También, porque si está casado, pues no está en la obligación, obviamente, ya tiene su familia. Entonces tendrían que buscar el siguiente. Y proteger la descendencia de la viuda. Miren que hay una historia bien bacana ahí en Génesis, en el capítulo 38, que está en el versículo 1 al 11. Y solamente les voy a leer estos versículos y les parafraseo lo otro. Dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya y aconteció que cuando se llegaba a la mujer de su hermano derramaba su semen en tierra. Todo lo que es de mi papá va a pasar a este muchacho y no a mí, porque ahora yo soy el primogénito, porque el primogénito ya murió. Entonces, para cumplir con el mandato de su papá, la reina Valera dice que él vertía en tierra. Aquí, bueno, ya fue más explícito, ¿no? Que se derramaba su semen en tierra, o sea, no llegaba dentro de ella y lo que hacía era acostarse sí con ella, pero no la embarazaba, obviamente. Entonces a Dios eso le desagradó y también lo mató. Entonces aquí también hay otra historia de esa ley del levirato, que es un poquito más antigua, porque esto ya es en Génesis, en la época de los patriarcas. Eso era una práctica cultural, como decía la hermana Sandra, es una práctica cultural que el pueblo de Israel tenía desde hacía muchos años atrás, de que eso se hacía de esa manera, para proteger la descendencia del muerto. Y ahí termina el capítulo 2. Ellas hablaron entre Ruth y Noemí le dijo, oiga, este es el Goel en hebreo, el Redentor. Este es el que nos va a sacar de pobres, algo así, no mentiras. Este es el que le va a dar descendencia a la familia de Malón. Entonces Noemí y Ruth empiezan a hacer un plan, muy raro en las mujeres eso. Entonces Noemí y Ruth empiezan a hacer un plan maquiavélico, ¿sí? Un plan malvado para que el pobre vos caiga, porque uno como es hombre inocente, como siempre uno inocente hombre, las mujeres planeando el mal a espaldas de uno. Entonces ellas se unieron a planear el mal en contra del pobre vos, que aparte era una buena persona, ¿cierto? Y hacen un plan para que vos se interese en Ruth. Pero resulta que Ruth en ese momento utilizaba sus vestiduras de viuda, ¿cierto? Y esas vestiduras, pues obviamente todo el mundo las conocía y sabían, ella es una mujer viuda. Entonces era una mujer con la que uno pues no se podía meter mucho porque pues era una mujer que estaba de luto por su esposo. En esa época sí se respetaban las cosas. Entonces, Ruth se quita sus vestiduras de viuda y va a la casa de Boz, ¿cierto? Pero a la casa con Z, no a la casa con S. O sea, se va a casar al pobre Boz. Ok. Y dice la palabra de Dios, es algo muy extraño, y aunque para nosotros sea muy raro y aunque nosotros no lo podamos entender, porque nosotros tenemos una mente muy, ¿cómo decirlo? No tanto, sino como achapada a la antigua, ¿sí? Y entonces para nosotros hay cosas en la Biblia que nos escandalizan, como si nosotros en nuestra vida no hubiéramos hecho cosas peores de las que aparecen en la Biblia. Entonces dice que Ruth, que el plan de Noemí fue dele vino, para que su corazón se alegre. En hebreo, para que se emborrache, ¿sí? Y cuando él se acueste, usted va, lo busca, descubre sus pies y se acuesta con él. Ojo, no, tampoco se vayan hasta por allá, acostarse de recostarse ahí donde. Descubra sus pies, se acuesta al lado de él y cuando el varón se despierte, entonces usted de una vez le tira la argolla por la cara y le dice, vea, me quiero casar con usted, ¿cierto? Algo así era. Entonces, claro, Ruth obviamente pues ella va, le hace caso y cuando Boz se va cansado, porque era una costumbre que él, donde estaba, bueno, cuando ellos sacudían la cebada, porque era la cosecha de la cebada, cuando ellos sacudían la cebada, entonces había un lugar donde la almacenaban y él se acostaba a dormir allá como para cuidarla, ¿cierto? No falta el ñero por ahí. Entonces, él estaba ahí cuidando la cebada y dice que Ruth, bueno, él llegó a acostarse y dice que Ruth llegó, descubrió sus pies y se acostó en los pies de Boz y Boz se despertó.
Y como era tan oscuro, no la reconoció. Yo le digo, ¿tú quién eres? Y entonces ella le dijo, soy tu sierva. Ah, y sí la reconoció. Dijo, ah, ok. Entonces ella le empezó a decir, mire, es que usted me gusta mucho desde que nos vimos y toda la cosa. Todo lo que hacen las mujeres con uno. Ok, pero conmigo no, mi amor. Entonces, todo lo que dice la Biblia que hizo Ruth. Y entonces ella le descubrió sus intenciones y le dijo, tú eres el único que puede redimir. Entonces Boaz se impresiona una vez más de la lealtad de Ruth con Noemí y le dice que ella era muy joven y que ella hubiera podido haber ido en busca de otros jóvenes, en busca de la locura, de tener una vida, exacto, sí, de buscar otro hombre joven, de haber tenido una vida de locura. Aparte ella ni siquiera era israelita, era moabita, o sea, ella tenía otras costumbres, ella pudo haber tenido una vida normal otra vez y prefirió estar con su suegra. Y utiliza una palabra muy importante y es una palabra que en hebreo es hajil, no se las puse, es hajil. Hajil quiere decir fuerza, quiere decir ejército, o quiere decir virtud, o quiere decir poderoso. Y utiliza esa palabra para decir tú eres mujer virtuosa, que es la misma que se utiliza en Proverbios 31:10 para hablar de la mujer virtuosa. Entonces miren que no es una coincidencia, o sea, es un halago lo que está haciendo Boaz con Ruth. No le está diciendo, ay, usted es una buena mujer, no, le está diciendo, usted es la mujer. O sea, más tonto yo si no me caso con usted realmente, porque usted es la mujer. Pues no la mujer que aparece en Proverbios porque no se habían escrito en ese momento, pero sí, está queriendo decir, usted es una pieza fundamental para que yo pueda salir adelante. Entonces Boaz accede a redimir. Ah, mira, ahí está acostada los pies. Entonces Boaz accede a redimirlas y le dice, ok, listo, yo no tengo ningún problema, voy a hacerlo. Entonces deme tiempo hasta mañana, porque ya está de noche, todo el mundo está durmiendo y toda la cosa, y usted viene y me despierta a mí con semejante noticia, ¿no? Entonces, deme un momentico y ya mañana hablamos del tema. No comas ansias, ¿cierto? Y más bien, antes de que amanezca, váyase, porque si alguien la ve acá, pues va a pensar malas cosas. Entonces aproveche y se va. Y dice que le regaló 6 medidas de cebada, que una medida era aproximadamente 1.300 gramos. Le dice que se quite el velo ese que tiene, ese amarillo que tiene puesto. Esa era Ruth. No mentiras, no sabemos cómo era. Pero que sí, que se quite el velo y ahí le mete la cebada y para que se vaya para la casa. Le dio casi 8 kilos de cebada, algo así. ¿Ustedes se acuerdan de qué eran los panes que Jesús multiplicó? De cebada. ¿Y por qué será importante aclarar de qué eran los panes? ¿Qué me importa de qué eran los panes? ¿No? Pueden ser integrales de harina de trigo, de cebada, de pan de bonos. A mí qué me importa. Pero era importante porque la cebada era lo que comían los pobres. O sea, los ricos comían pan de trigo y los pobres comían pan de cebada. Entonces eso quiere decir que la gente que estaba con Jesús ese día era gente pobre, porque eran las personas las que tenían los panes de cebada. Eran personas pobres, no personas adineradas. Y en este caso, pues bueno, Boaz, aunque era un hombre rico, pues tenía su cultivo de cebada en ese momento y él compartió la cebada con Ruth. Entonces solamente era un datico que no viene al caso, pero quería contarles para cuando lleguemos a los evangelios y hablemos de esa parábola, entonces ya ustedes saben por qué. Listo. Entonces al otro día Boaz va y se da cuenta que hay un pariente que es más cercano que él para redimir. Entonces él dice, yo no puedo redimir con todas las ganas que tengo de redimir y todo, pero no puedo redimir. Pero como Boaz no era ningún tonto, entonces él dice, ok, voy a ir a buscar a los ancianos. ¿Ustedes se acuerdan dónde estaban los ancianos? Ya habíamos hablado de eso. En las puertas de las ciudades. En las puertas de las ciudades se ubicaban siempre los sabios, los ancianos, las personas inteligentes, que eran como el juzgado, digámoslo así, como la corte del pueblo. Y entonces cada vez que iba a suceder algo, algo así importante, entonces uno iba hasta la puerta, buscaba a los ancianos y decía, mire, me voy a separar porque Daisy me golpea todos los días. Entonces los ancianos decían, bueno, entonces vamos a darle la carta de repudio porque ella es una golpeadora y ya, y ella se va, ¿cierto? Pero todo el mundo sabe porque ya los ancianos saben, entonces eso es lo más importante, que los ancianos sepan. Entonces Boaz se acercó a la puerta de la ciudad, buscó a los ancianos, que son los que están allá atrás, y buscó al pariente. Y cuando pasó, dice la Biblia que le dijo, hey, fulano, tú, ven acá. Mira, Ruth, la moabita, que vino con Noemí, esposa de Elimelech, tiene una tierra y necesita ser redimida. Entonces el hombre dijo, pues claro, no, yo la compro, yo no tengo problema, de una. Entonces vos, como no era tontico, digo, ok, claro, y en el momento en el que tú le compres la tierra, tienes que desposar a Ruth la moabita contigo, porque eso hace parte del paquete. O sea, no es solamente la tierra, también es casarte con... Uy, entonces le dijo, no, porque yo estoy esperando una heredad, y eso me va a dañar mi heredad. Entonces yo no puedo desposar. Entonces vos ahí mismo le dijo, entonces usted no puede redimir, porque si usted no redime, yo redimo. Entonces él le dijo, no, pero redima usted. Yo, no, redima más bien usted. Ruth 4:3-6. Entonces, ¿cómo se cerraba un contrato en Israel antiguamente? Con un zapato. Entonces, ¿qué dijo vos? Ok, usted no va a redimir, entonces pase acá un zapato y con eso tenemos contrato de que usted no va a redimir y entonces el que va a redimir soy yo. Entonces el otro se quitó el zapato, se lo pasó a vos y con eso se firmó el pacto de que la persona que iba a redimir a Ruth y a Noemí iba a ser vos. Entonces vos redime sus propiedades, pues tenía que comprárselas y aparte casarse con Ruth. Y el libro termina hablando de la descendencia de Boaz, que sería ellos, entonces entre Boaz y Ruth tuvieron un hijo que se llamaba Obed. Obed fue el papá de Isaí, Isaí fue el papá de David. Ok,
Ahora, vea, esto es una especulación mía, porque como no se habla de cuándo fue que se desarrolló toda esta historia del libro de Ruth, solamente nos dice que en la época en la que juzgaban los jueces, pero no nos dicen cuál juez. Esta es una especulación mía, no vayan a enseñar eso diciendo, no, si eso es palabra de Dios, yo lo vi en algún... No, eso me lo inventé yo y pues creo que de pronto puede ser así, ok. Entonces, mire, en la hambruna, en la época en la que Elimelech y su familia se fueron, seguramente en ese momento no había ningún juez. Era en ese momento en el que ellos sufrían tanto y le pedían a Dios y Dios se acordaba de ellos y mandaba a un juez para que el juez ordenara todo. Cuando Noemí regresa, que dice que Dios visitó el pueblo, seguramente era Sansón el juez en esa época. ¿Y por qué creo yo que fue Sansón? Porque después viene Obed, que pudo ser en la época de Eli, Ofni y Finés, que fueron los hijos de Eli, ¿cierto? Después viene Isaí, que posiblemente fue en la época de Samuel, porque Isaí y Samuel eran de la misma edad, y Samuel va y unge a David, que era un niño como rey. Posiblemente pudo haber sido más o menos como en esas épocas, pero eso es una especulación mía, solamente es una especulación mía. Ok, datos curiosos ya para terminar, y es que miren lo que les estaba diciendo. Tienen algo similar entre, ustedes van a decir, es que Job y Ruth se parecen en muchas cosas, porque sí, claro, es una persona justa que sufre, pero que después es recompensada por Dios. Y si ustedes se dan cuenta, Dios nunca se menciona con carácter inmanente en el libro de Ruth, como si pasa en Job. Dios habla con Job, Dios mete las manos al fuego por Job, Dios hace que Job se restituya, Dios está metido moviendo fichas. En Ruth no. En Ruth Dios no aparece. Es mencionado, pero como que alabado sea el Dios de Israel, o que Dios de Israel, pero ya, hasta ahí. O sea, no como que Dios está ahí moviendo fichas, va a poner este juez para que haya cebada y vamos a mover a esta gente para que... No, exacto, Dios no aparece moviendo nada. Y esto es muy bonito, porque si ustedes se dan cuenta, es como nuestras vidas, ¿sí? Que nosotros vemos las obras, pero no lo vemos a Él. O sea, nosotros vemos cómo nuestra vida va mejorando, va cambiando, nosotros vamos siendo edificados, vamos siendo mejores personas, nos vamos comprometiendo, vamos dejando atrás pecados y cosas malas, pero uno nunca ve a Dios quitándole cargas, sino que uno solamente ve el resultado. Entonces, por eso les decía yo al inicio que es una obra teológica preciosa, porque de verdad es como lo que más se acerca a nuestras vidas. Ok, otro dato curioso es que Ruth es una de las dos únicas mujeres con libros en la Biblia. ¿Cuál es la otra? Esther. Y pare de contar, no hay ninguna otra mujer que tenga un libro en la Biblia. Bueno, sí, Judith, pero pues eso es un deuterocanónico. No hablemos. Exacto. En nuestras Biblias protestantes, solamente esas dos. En la católica sí aparece Judith, pero en las de nosotros solamente aparecen Ruth y Esther, únicamente. Y otro dato curioso es que es una de las dos mujeres contadas en el linaje de Cristo y de David, que eso lo hablamos cuando vimos el libro de Josué, cuando hablamos de Rahab, gracias hermana, de Rahab. Y Rahab, y que casualmente es la otra mujer, pero si ustedes se dan cuenta, si ustedes miran, está desde Adán hasta Jesús, digamos, el linaje de Jesús. Todos son hombres, todos israelitas, todos de la tribu de Judá, porque no podían ser de otra tribu, todos de la tribu de Judá, excepto Rahab, que era de Jericó o Cananea, y Ruth, que era moabita. Y ni siquiera mencionan a sus esposos. Nosotros no sabemos cuál era el esposo de Rahab, no lo mencionan. ¿Cierto que no? Bueno, se las quedo viendo. Dentro de 8 días les digo si lo menciona, pero creo que no lo menciona. Y por ejemplo, en Ruth sabemos que es vos, pero ustedes nunca van a ver el nombre de vos en esos linajes, en esas descendencias. Ahora, eso es muy importante, es un dato supremamente importante, porque para nosotros no es importante el árbol genealógico. Si usted me pregunta a mí mi árbol genealógico, yo llego hasta mis abuelos, bisabuelos, y a mucho, yo no llego más atrás. Pero para ellos era supremamente importante desde dónde venían, exacto, porque con eso ellos sabían si tenían algún linaje escogido, si tenían sangre de reyes, si tenían, o sea, la importancia que ellos tenían de acuerdo a sus descendientes, a las personas que estaban detrás de ellos, y ellos conocían su árbol genealógico completo, o sea que eso para ellos era muy importante, y que Dios haya escogido una mujer como Ruth para que hiciera parte del linaje de su propio hijo, era porque Ruth estaba al nivel de María, seguramente, al nivel de Rahab, al nivel de cualquier mujer de Raquel, sí, claro, al nivel de cualquier mujer importante en la historia bíblica. O sea que Ruth no fue cualquiera parecida. Por ejemplo, José sí aparece en el linaje de Jesús y no María, y no era hijo de José, era solo hijo de María y de Dios. Sin embargo, ponen a José. Entonces, bueno, pues para no especular tanto en cuanto a ese tema, pero sí podemos deducir que Ruth fue una mujer supremamente importante para Dios y que cambió muchísimo la historia de la vida del pueblo de Israel. Ok, pero ¿qué nos enseña Ruth? Pues nos enseña que Dios obra en nuestras vidas mundanas y ordinarias para transformarlas y hacer algo importante con ellas, así como pasó con Ruth. Quizás ellas no lo vieron en ese momento cuando estaban sufriendo, que estaban viendo morir sus esposos, cómo muere su suegro, cómo mueren sus esposos, cómo se quedan solas, cómo después se tienen que devolver, cómo tiene que espigar. O sea, dice que Ruth se quedó en el campo de Boz hasta que se terminó la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. O sea, no es que ella haya pasado ya 2 semanas y ya. Ella tuvo que pasar más de un año allá trabajando con Boz. Quién sabe aguantando frío, quién sabe aguantando hambre, quizás teniendo sed. No sabemos las condiciones en las que ellos vivían. Nosotros conocemos la historia por encimita. Pero lo que sí nos dice esta historia es que Dios, aunque ellas tenían una vida mundana y ordinaria, porque eso de armar un plan para ir a casarse con el otro, para seducirlo y toda la cosa,
eso no viene de Dios, eso viene de nuestras cabezas. Sin embargo, Dios las acompañó en todo ese camino porque tenía un plan diferente con ellas y tenía que hacer algo grande de esa catástrofe que les había pasado. Ese es el final del libro de Ruth. El libro de Ruth arranca con una catástrofe, miren, de verdad arranca horrible. Dice que en el tiempo en que gobernaban los jueces, que era una época oscura, y había una hambruna, y se tienen que ir, y se le muere su familia. O sea, de verdad es algo horrible. Pero ¿cómo termina? Con una familia feliz, con hijos, ya van a ser ascendentes al rey David, después ascendentes a Cristo. O sea, ellas pasaron de la pobreza a la riqueza, porque aparte Boaz era un hombre rico, era un hombre que les proveía todo, no era un hombre malo, era un hombre muy bueno. O sea, arrancó mal y terminó perfecto. Creo yo que es el libro más hermoso del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, esa era la clase por hoy. Que Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta, duda o aclaración, ahí me pueden estar haciendo la pregunta, las escriben, me la dicen, o bueno, ahí miramos a ver cómo la resolvemos. Y quedo pendiente para dentro de 8 días con la del esposo de Rahab, para averiguarla. Vamos a ver si sale. Bueno, entonces vamos a orar.